Bien. Entonces tenemos hueso compacto, que es, al ser compacto, es hueso más duro, y hueso esponjoso, que al ser esponjoso, bueno, es un poquito más blando, y que está constituido por pequeñas trabéculas de tejido óseo. Y eso le da una semejanza a una esponja. Bien. Teóricamente, el hueso compacto se encuentra en las cortezas y en las partes de las epífisis, mientras que todo el resto va a estar constituido de hueso esponjoso. Esto si hablamos de huesos largos. ¿Llegaron a dar esto en anatomía? No sé si ahora se da o si, dependiendo de su ayudante también. Sí, se da. Bien. Bien. Esto en huesos largos, pero en huesos planos es diferente. Tenemos dos capas de tejido de hueso compacto que en el medio van a tener hueso esponjoso. Bien, esto macroscópicamente, pero microscópicamente, ¿cómo vemos al hueso? Y vemos de dos formas. Vemos a un hueso, a un tejido óseo que podemos decir que es primario o que es inmaduro, o a un tejido óseo que podemos decir que es secundario o laminar. Nosotros cuando nacemos no tenemos todo nuestro hueso osificado. Por ejemplo, ahora todos nuestros huesos son huesos propiamente dicho, pero cuando recién nacemos, muchas partes de nuestro hueso todavía está inmaduro y le falta osificar. Entonces, a ese hueso inmaduro le vamos a llamar hueso primario o hueso inmaduro. Y cuando madure ese hueso, le vamos a llamar hueso secundario o hueso laminar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el primario y el secundario? El primario va a tener fibras de colágenos, pero van a estar en diversas direcciones y no va a tener una organización definida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros miremos un preparado histológico de un hueso inmaduro, vamos a ver que va a tener muchos colágenos, pero cada uno va a tener una estructura diferente, no va a seguir un patrón. Posee menos minerales. ¿De qué minerales creen que estamos hablando? Del calcio, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Del calcio y del fósforo. Recuerden que los más importantes eran calcio y fósforo. Y que no tengan suficientes minerales como el calcio y como el fósforo va a permitir que los rayos X atraviesen más rápido. ¿Qué importancia médica tienen los rayos X? No sé si saben de algún estudio o algo que utilice rayos X. La radiografía. Perfecto, la radiografía es un estudio por imagen que utiliza rayos X. Y cuando vos irradias con rayos X un hueso, eso, como el hueso es duro, los rayos X no van a poder atravesar. Pero en el hueso inmaduro, que es el primario, sí puede atravesar. Y otra característica importante es que tiene mucho menos células óseas, que quiere decir que son menos osteocitos. Dijimos, el hueso primario o inmaduro es característico de los recién nacidos. A lo largo de nuestras vidas se empieza a madurar el hueso. Pero nosotros que somos gente más grande, la mayoría ya estamos por ser jóvenes adultos, vamos a tener todavía un pequeño porcentaje de hueso inmaduro. ¿En dónde? Y más que nada en los huesos del cráneo. Los huesos del cráneo suelen tener pequeños, pero muy pequeños, pequeñas partes que van a ser todavía inmaduras. Esto es una radiografía. ¿Qué ven ustedes acá? Esta parte del hueso ya la dieron, o sea, esta parte del nato ya dieron, así que sabrían qué región es. La cintura pélvica. Perfecto, es la cintura pélvica. ¿Y qué ven? ¿Ven normal primero o ven anormal? Anormal, ¿Por qué? porque no puedo ver la articulación de la cabeza del fémur con el coxal. Bien. ¿Qué crees que pasó acá? Una luxación. Puede Puede ser. ser. No. No sé, esto no es de adulto, ¿no? Perfecto, perfecto, no Es es de adulto. pediátrico. Perfecto, es pediátrica. ¿Y qué pasa ahí? Y todavía no se formaron, o sea, no ocurrió Perfecto. todavía la osificación entre la porción, lo que es
histiática, el ilion. Perfecto, perfecto. Primero que nada, hay que aclarar algo. Hacerle una radiografía a un recién nacido es un pasaje al infierno. Jamás hagan una radiografía al recién nacido, solamente que la situación lo amerite. Hay muy pocas enfermedades donde vos podés hacer radiografías al recién nacido. ¿Por qué creen, datito de color, por qué creen que no puedo hacerle una radiografía a un recién nacido? ¿Por los rayos X o no? Sí, ¿y qué ¿Pueden crees? lastimar al bebé? O sea, es muy agresivo. Y sí, ¿por qué crees que es agresivo? ¿Qué crees que puede pasarle al bebé? ¿Se pueden dañar sus células por la radiación? Perfecto. ¿Y qué parte de la célula? Cáncer. Perfecto, eso. Ay, los amo. Estoy abrazando la pantalla. Les puede generar diferentes tipos de tumores. Recuerden que el recién nacido, ¿Qué parte de la célula? el núcleo, el material genético. Y recuerden que el recién nacido tiene... Ay, esperen un ratito. Hola. Sí. Se escucha, pero muy de lejos. Dale, dale. Bien. Sí, yo ahora termino algo y te hablo. ¿Verdad? Vale, dale. Dale, nos vemos. Besos. Sorry, alguien estaba hablando justo. No, yo pensaba que era vos preguntando si escuchábamos, pero estaba muy de lejos, entonces dije nomás que se escuchaba, pero muy de lejos. No, igual estoy con los auriculares, no sé si que. Me olvidé en qué quedamos. Nos damos cuenta que es una radiografía de niño. Tipo, yo no me di cuenta de eso. ¿Ves O este, niño recién nacido. ¿Ves este tamaño? Súper chiquitito. Ajá. Primero eso. Fíjate las crestas ilíacas, son re chiquititas. Fíjate el pubis. Y otro, esto es algo más fino, pero si vamos a lo más grosero, vemos cosas sin solidificar. Fíjate acá el pubis, ni siquiera se unió. O sea, acá hay un espacio que los huesos no están teniendo contacto. Acá. ¿Se acuerdan los 3 huesos que formaban el hueso coxal? Ilión, isquion y pubis. Bien. Fíjate, todavía esos 3 huesos no están unidos, siguen estando separados. Claro, gracias. De nada. Ay, perdón, estábamos hablando de algo, pero me recordé. Rodri, te quería preguntar, Ajá. ¿a partir de qué edad se le puede hacer una radiación a un nene? Bien. Hacer una radiografía es como... Eso, una radiografía, sorry. No pasa nada. Pero es una radiación, así que no te preocupes, es lo mismo. El estudio se llama radiografía, pero que utiliza radiaciones. No está mal hacerle una radiografía a un nene, pero se le hace solamente a los nenes que tienen una enfermedad de base, porque los nenes tienen muchas, es como recién nacieron, sus células están a full, haciendo mitosis todo el tiempo. Imagínense si alguna de esas células que ustedes están haciendo mitosis la irradian, y esa irradiación genera una alteración del genoma, y de la nada esa célula empieza a mutar y empieza a generar un cáncer. Por eso es peligroso hacer radiación en los bebés. La tasa de bebés que tienen cáncer por una radiación es mínima, pero mejor prevenir que curar, más que nada en los recién nacidos. Muchos autores, mucha gente recomienda que para hacer una buena radiografía podés empezar recién a los 4 años o a los 3 años. Pero, por ejemplo, si yo tengo un bebé que yo sospecho de neumonía, y la neumonía es una enfermedad que el diagnóstico se hace con radiografía, y lamentablemente sí o sí le tengo que hacer, es costo-beneficio. Pero lo ideal sería a partir de los 3, 4 años, y ahí el hueso va a estar perfecto. Dale, gracias. De nada. Bien. Y vamos a el tejido óseo secundario o tejido óseo laminar. Que este ya es un tejido óseo maduro. Y acá también va a haber fibras de colágeno, pero la característica es que estas van a estar
constituidas de una manera más organizada. Si recuerdan, anteriormente dijimos que había fibras de colágeno, pero que estaban en direcciones diferentes. Bueno, cuando el hueso se hace maduro, las fibras empiezan a estar más organizadas. Y esa organización se empieza a llamar laminillas. ¿Y que esas laminillas al microscopio? Bueno, tienen entre 3 y 7 micras. Y que van a estar uno al lado de otras. Y esto van a generar una serie de laminillas que van a rodear a los vasos sanguíneos. Esto se llama sistema de Haber mejor dicho, osteoma. Vamos a tener un vaso sanguíneo, una laminilla, otra laminilla, otra laminilla, otra laminilla, y así sucesivamente hasta que nos pudramos. Esto se llama osteoma o sistema de Haber, que al microscopio va a parecer una cebolla. ¿Vieron cuando ustedes cortan la cebolla que tiene capas y capas? Bueno, entonces se puede también decir láminas de cebolla a el osteoma. ¿Estamos? Sí. Bien. Y vamos a tener varios osteomas. Vamos a tener uno acá, no sé, otro acá al lado, otro acá al lado, y así varios. Y estos osteomas se van a poder comunicar. Y dice, bueno, los conductos de Haber son el conducto por donde pasa el vaso sanguíneo. Y se comunican entre sí y con la cavidad medular por unos conductos de Bowman. Son unos conductos muy pequeños que van a comunicar al vaso sanguíneo con el resto de las capas. Pero casi que ni se ven en la microscopía. Esos se llaman conductos de Bowman. Y si vos ves esto, obviamente es un hueso maduro. Acá está. Miren, tenemos al sistema completo, al osteoma. Esto decíamos que era el conducto de Haber. ¿Y por qué tenemos dos agujeritos acá? ¿Qué son estos agujeritos? Una es la arteria y otra sería la vena. Perfecto. En realidad, bueno, esto vamos a verlo más adelante. Las arterias y las venas son vasos sanguíneos mucho más grandes. Las arterias son las que nosotros vemos en anatomía y las venas son las que nosotros vemos en anatomía. Son vasos sanguíneos que son similares a las arterias y son similares a las venas, pero su calibre es mucho más pequeño. Esto puede ser una vénula y esto puede ser una arteriola o un capilar, dependiendo del lugar que nos encontremos. Pero perfecto, decir que transporta que transporta sangre oxigenada o sangre desoxigenada, está bien. Vimos el conducto de Haber. Bueno, vimos las pequeñas prolongaciones que generan y que va comunicando el conducto de Haber con el resto de las laminillas. Vemos osteocitos que van a estar en forma laminar, recubierto uno alrededor del otro. Y los canalículos óseos, que era lo que permitía a los osteocitos y a los cosos comunicarse. Bien. Y esto, bueno, acá vas a ver otro. Y acá otro. Y así sucesivamente. Esto, recuerden que es microscópico. Esto tiene entre 3 y 7 micras, que es nada. Bien. Vamos a hablar ahora de un proceso que es la histogénesis. Bien. La histogénesis es la formación del hueso. Y la formación del hueso está dada por dos partes. Uno se llama osificación intramembranosa y otro se llama osificación endocondral. Bien, no vamos a dar esto, pero les voy a explicar el por qué. Yo le pregunté a un chico que es ayudante de histología y me dijo que este tema no se da, pero yo creo que sí, que se da, pero él me dijo que no y que no se toma. Entonces no lo preparé para hoy, pero sigo dudando que este tema no entre, así que les voy a preparar para la clase siguiente. Es un tema de mierda horrible y largo, pero hay que darlo sí o sí. Y sépanme disculpar porque hoy no les preparé. ¿Estamos? Sí, no hay Sí. problema. No hay problema. Ni un problema. Ni un problema. Creo que no tienen problema. Cero drama. Ay, sí, te juro, es una paja. Y hablé con 3 ayudantes y los 3 me dijeron que no se da.
Así que igual no confío mucho. Después la pregunta del parcial, La pri- osificación. La primera va a ser redactar la osificación intramembranosa y la segunda, la osificación endotelial. Son procesos larguísimos, pero alta paja. Perfecto. Y este es el último. ¿Se entendió todo lo de tejido óseo? Sí. Re bien. Ah, bueno. Así me gusta el unísono. Bien, después Rodri, hay... yo tengo una pregunta antes de que sigas. ¿Viste que en anato se habla mucho de el foramen nutricio del hueso? ¿Qué Ajá. sería esto? Eso sería Tipo, el agujero nutricional. Nosotros esto es microscópicamente, acordate. Esto es todo chiquitito en el microscópico. ¿Nunca viste un hueso? ¿O nunca estuviste cerca? ¿O una imagen o algo? no. Oh, bueno. Yo creo que tengo un hueso. Ahora veo y le saco una foto. Bueno, esto es un hueso. Imagínate que esto es recto. Los huesos, en su diáfisis, suelen tener un pequeño agujero que es visible con nuestros ojos. En ese agujero pasa la arteria nutricia. Arteria nutricia se llama a toda arteria que nutre al hueso. Las arterias, como dijimos hoy, son vasos de calibre mucho más grande y que las mayorías son visibles. Entonces acá entra la arteria, que cuando entra la arteria por el agujero se empieza a ramificar y empieza a formar metarteriolas, capilares, sinusoides, arteriolas, metarteriolas y capilares. Y ahí el capilar es el que llega acá. Esto microscópico, esto macro, micro. ¿Estamos? De una, gracias. Bien. Ahora yo creo que tengo guardados todavía mis huesos de primeros y la mayoría tiene estos, así que le saco una foto y te mando. Bien. Por último vamos a hablar de las articulaciones. Y las articulaciones es un tema que no nos compete a la histología, sino que les compete más que nada a la anatomía. Y creo que ustedes sabrán más de articulaciones que yo, porque articulaciones creo que es la primera clase de anato, ¿no? Sí, Bien. Entonces, ustedes saben que las articulaciones es un método que le permite al hueso poder unirse hacia el otro hueso. Y las articulaciones son cápsulas articulares que se unen a la epífisis de un hueso con la epífisis de otro hueso. Estas articulaciones, que también los podemos llamar cápsulas articulares, van a estar conformadas por tejido conectivo o tejido conjuntivo, lo mismo. Bien, dentro de estas articulaciones vamos a tener un líquido que se llama líquido sinovial. Hay todavía mucho misterio sobre este líquido sinovial, no sé por qué, porque mucha gente no lo estudia, pero como que no se sabe mucho todas las funciones que tiene, ni de qué está encargado y todo eso. Pero la función más importante va a ser la de nutrir la articulación y la de permitir los movimientos articulares. Entonces el hueso se va a poder mover tranquilamente de acá para allá sin chocar con la epífisis del otro hueso. Y el líquido sinovial va a ser tipo una esponja dentro de esta articulación. Y le va a permitir al hueso tranquilamente poder moverse sin tener que chocar con el otro hueso. Este líquido sinovial es un dializado del plasma. ¿Se acuerdan qué es un dializado, un diálisis? es como el plasma filtrado. Perfecto. Perfecto. Como lo describiste, es la mejor manera que se puede haber descubierto, no, describido, eso. Es un filtrado del plasma. El plasma, ¿saben lo que es el plasma, no? Sí. ¿El resto? El líquido de la sangre, puede ser. Perfecto. ¿El resto sabe? Los veo muy callados todos. No. Y Bien. más o menos, no mucho. Ahí me gusta, que digan no. En bioquímica dimos algo así, pero Sí. nada, Nunca nos explicaron qué era el plasma y nos mandaron a estudiar sobre las enzimas séricas. claro. Cosas que pasan. Bien, nosotros cuando sacamos sangre, la sangre tiene tres cosas. Células, elementos formes y plasma. Las células y elementos formes son la parte sólida.
y el plasma es la parte líquida. Ustedes vieron hematocrito en anatomía, en histología, ¿no? Ah, cierto que no tienen clase, pero en los papers, en crucigram, no, ay, ¿cómo se llama esto? Que les mandan ¿Glosarios? glosario, gracias. En los glosarios vieron alguna vez lo que era un hematocrito, ¿no? Bueno, vamos a explicar. Cuando yo saco sangre de un paciente, la sangre le pongo anticoagulantes. ¿Qué son los anticoagulantes? Son sustancias que evitan que la sangre se coagule. Entonces la sangre se mantiene en su estado sólido. Esa sangre con anticoagulantes la tiro en estos frasquitos. Y se llena, supongamos que se llena hasta acá. Y lo mando a una centrifugadora. Una centrifugadora es una máquina que va a hacer movimientos rápidos, y esos movimientos rápidos van a hacer que todo el material pesado decante sobre estos tubitos. Entonces todo lo pesado se va a ir para abajo y todo lo liviano se va a ir para arriba. ¿Qué son las cosas más pesadas? Los materiales sólidos, las células y los elementos formes. Entonces todo esto se va a ir para abajo y va a generar una capa roja. Y todo lo que quedó arriba es la parte líquida, que esto es el plasma. Es el agua que tiene la sangre. Y es el agua con anticoagulantes, porque si yo no le agrego anticoagulantes, el plasma ya no existe. Entonces es importante clasificar al plasma con anticoagulantes. ¿Qué creen ustedes que tenemos en este plasma aparte de agua? Y aparte de enzimas, obviamente. Proteínas. Dietas. Pero bien, alguien dijo proteínas, no sé quién. Pero Yo, bien, Luisa. una estrellita. Este plasma es rico en proteínas. ¿Y se acuerdan una de las principales funciones de las proteínas que hablábamos, los que están conmigo en bioquímica, que hablábamos que regulaba una presión que se llamaba presión oncótica? ¿Se acuerdan la palabra por lo menos? Creo que Me no. acuerdo que dijiste nomás, pero... Bien, solo la palabra, perfecto. Esa presión oncótica está dada por las proteínas y que regulan a esta presión que es del plasma. Este plasma tiene muchas proteínas. Obviamente tiene un montón de otras cosas. ¿Qué otras cosas pueden tener? Bueno, todos son proteínas, obviamente. Las enzimas, las lipoproteínas. ¿Se acuerdan qué función tenían las lipoproteínas? Transporte de lípidos. Perfecto. La albúmina, ¿se acuerdan qué función tenía la albúmina? Tenía función estructural, ¿no? No, justamente esta no. ¿Era algo de colágeno o no? No. Nada que ver. Transporte de nutrientes. Sí. ¿Por qué hablan al unísono? La albúmina es la proteína encargada. Es la proteína encargada del transporte de nutrientes. ¿Qué son los transportes de nutrientes? Todas las cosas que le permitan a la célula, valga la redundancia, nutrirse. Cualquier sustancia que nutra a la célula es un nutriente. Entonces tenemos a las enzimas, a las lipoproteínas, a las albúminas, y también tenemos una pequeña cantidad de iones. Todos los iones que no están dentro de las células están en el plasma. Si yo filtro todo esto, o sea, le saco todas estas cosas, voy a tener el plasma solito, así, sin nada, con agua y con algún que otros iones. Entonces, este filtrado del plasma, hay muchos filtrados del plasma. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo es un filtrado del plasma. Y ustedes hoy vieron, por ejemplo, ¿qué senos vieron hoy? Hablando de eso. En anatomía. ¿Senos cavernosos? Esfenoidal, las vi- celdas estimoidales. Bien, ¿y vieron qué función tenían esos senos? No, Bueno, no me importa, acuerdo. no El importa. frontal, el maxilar. Lo que sí vimos era lo que era la sinusitis, creo. Ah, muy bien, muy O lo bien. leí, ahora yo no me acuerdo. Muy bien. Es la inflamación de los senos.
Bueno, hay un seno que son los senos cavernosos, que no los dieron por lo visto, que son los que van a filtrar el plasma y van a convertir el plasma en líquido cefalorraquídeo. Pero este filtrado es diferente, no es líquido cefalorraquídeo porque no está en el raquis, sino que está en la articulación. Entonces se llama líquido sinovial, que es un filtrado de estas cosas, que es plasma con un poquitito de iones. No sé por qué volé tanto. No me acuerdo a qué íbamos. Bien. Dentro de este líquido sinovial tenemos una sustancia muy importante que es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene muchas propiedades y la mayoría de acá conocerá cuál es la función principal. ¿Por qué las cremas vienen con ácido hialurónico? Es como hidratación por absorción de agua, Bien, esa es una. ¿no? Esa es una, perfecta, esa es una. Y hay otra. ¿Por qué no las ponemos en la piel? Para como Evitar rellenar las arrugas. arrugas. Perfecto. ¿Y cómo evitamos la arruga? Hace como Con más fibras. lo que va a hacer, en pequeñas palabras, es ayudar al colágeno. Tiene otra función principal. Entonces, acá también hay mucho ácido hialurónico. Y como dijimos, esta cápsula, que es la cápsula articular, está constituida por tejido conectivo. Y el tejido conectivo, en su mayoría, es colágeno. Entonces le va a ayudar a este colágeno a que no se lesione, por así decirlo, o que se sienta mal. Entonces como que le va a ayudar. Y a su vez, este líquido sinovial va a nutrir a estas células. Los que les dice el libro de histología también, y no les quise poner porque obviamente ustedes lo dieron en anato, son los tipos de articulaciones. Todos los tipos de articulaciones y los movimientos que dan las articulaciones, ustedes lo ven mucho mejor en anatomía. Y en histología, el libro ni siquiera les habla de todos los tipos, así que decidí no ponerlo. ¿Alguna duda hasta acá? No, Rodri. Bien. Con esto terminamos la clase de hueso y coso, solo falta histogénesis y todo lo que sea osificación. Les puso algunas imágenes, esto ya para que refresquen su cabeza, si quieren desconectarse no hay drama, esto es para hablar pavada nomás, de cuál es la importancia de tener que estudiar el hueso y cuál es la importancia de tener que estudiar tejido óseo. Les puse algunos ejemplos de algunas enfermedades muy comunes en el hueso y que lo van a ver el día de mañana cuando ustedes sean médicos. Bien. ¿Qué ven de raro en esto? Shrek. Bien, perfecto. Es Shrek, perfecto. ¿Y sabes la historia? O sea... De todo, empezó a crecer un montón. Bien. ¿Qué empezó a crecer? Los huesos. ¿Todos los huesos? Sí. No. No. Parece que el cráneo no mucho. Al contrario, el cráneo es el que más creció. Las manos por ahí, ¿no? Perfecto. Las manos, el cráneo, la nariz, miren esa nariz, es enorme. Las orejas, bueno, pero eso no es óseo, es conectivo. Y los pies, empezó a crecer de la nada. Y muy bien, como dijeron, este personaje fue el que inspiró a Shrek, que es el ogro que conocemos de las películas. Este hombre tuvo, porque murió hace mucho ya, tuvo una enfermedad que se llama acromegalia. La acromegalia es una enfermedad en la cual va a aumentar el crecimiento de las partes acras del hueso. ¿Qué son las partes acras de los huesos? Las partes más distales. ¿Qué es lo más distal de los huesos? Las manos, los pies y la cabeza. Son las partes más distales del tronco. Y eso es lo que empieza a crecer. Y es un tipo de enfermedad que se da por aumento de una hormona, que no la vimos hoy, porque no sé por qué el libro no les habla de esta hormona, que es una de las principales del crecimiento óseo, pero creo que le vas a hablar más adelante, que es la hormona del crecimiento. Nosotros tenemos una de las tantas hormonas que tenemos, una se llama hormona del crecimiento. Y nosotros dijimos que, vamos a hacer un dibujito, ¿cómo se llamaban las partes del hueso? Epífisis, diáfisis y metáfisis. Perfecto. Diáfisis,
epífisis. ¿Y qué había en la metáfisis? La placa epifisaria. Placa metafisiaria o epifisiaria, es lo mismo, perdón, es lo mismo, sí. Te quise corregir, pero estaba bien. Placa epifisiaria. Bien. Y esta placa epifisiaria, bien dijeron hoy que servía para el crecimiento. ¿Y a qué edad habíamos dicho que esto cerraba? 21. Perfecto, la edad promedio de cierre de la placa epifisiaria es los 21. Si no cierra más esto, yo les dije que no podemos crecer a lo largo. Pero si yo a este hueso lo estimulo con hormona del crecimiento, la hormona del crecimiento se abrevia así, GH, por growth hormone, hormona de crecimiento en inglés. Esto lo que va a hacer es estimular al crecimiento óseo, pero como la placa epifisiaria está cerrada, va a empezar a crecer a los laterales. Entonces el hueso va a ser cada vez más gordito. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí. esta enfermedad se da después de los 21 años. ¿Por qué? Porque necesita estar la placa cerrada. ¿Y qué creen ustedes si se da esta enfermedad, o sea, si hay aumento de la hormona de crecimiento antes de los 21 años? Gigantismo. Crece un montón. Perfecto, perfecto, gigantismo. Acá tenemos dos enfermedades que son la misma causa, pero que el momento de aparición es diferente. Fíjense, Shrek no era una persona alta, sino que era una persona grande, o sea, robusta. Pero estas personas que tienen prácticamente la misma patología que Shrek, no son grotescos, no son grandotes, sino que son largos. Y acá tenemos dos patologías, una que es el gigantismo y la otra que es la acromegalia. El gigantismo es un aumento de la hormona del crecimiento antes de los 21 años. Y lo que va a generar esto es un aumento de la altura del hueso. Entonces la gente va a ser más alta. Y hay otras alteraciones, obviamente, esto lo van a ir dando a lo largo de su carrera, pero va a generar un cierre muy tardío. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llega a los 21 años puede que las placas sigan estando abiertas y la persona va a poder seguir creciendo. Y va a crecer muchos metros. Rodri, ¿Sí? ¿viste que cuando supuestamente nos duele atrás de la rodilla, dicen que es porque nosotros estamos creciendo? ¿Es cierto eso? Durante la pubertad, sí. Si a vos te duele la rodilla a los 9, 10 o 11 años, sí, es porque estás creciendo. Pero si te duele ahora, ¿Qué? ¿Y por qué eso? preocupate. Y es por el crecimiento, el mismo crecimiento. Imagínate que los huesos estaban acostumbrados a tener una estructura determinada con un diámetro determinado. Y de la nada tienen un estímulo en el cual todo el tiempo la hormona del crecimiento le está diciendo, che, crece, es hora. Entonces el hueso se está estirando y ese estiramiento produce dolor. Es Dale, muy bien. normal. Yo me acuerdo cuando yo a los 10 años, no sé, tenía 1 metro y de la nada crecí, pero ponerle que en un mes crecí, no sé, 20 centímetros y me dolía zarpado y tuve que ir al médico todo, y me dijeron que no pasaba nada. Y yo lloraba, me acuerdo. Y tenía que ir a la pileta todos los días porque supuestamente eso disminuía el dolor. ¿Por qué? No sé, voy a averiguar. Bien. ¿Y qué creen si pasa? Bueno, ya vieron la imagen anterior. Siguiente, perdón. ¿Qué creen que pasa si el hueso no recibe estímulos? Son enanos. No se crece. Y ahí tenemos la otra patología que es el enanismo, la cosa contraria del gigantismo y la acromegalia, en el cual los huesos mantienen su tamaño inicial. Y podemos decir, fíjate, si cortamos esta pierna, si cortamos esta pierna y la comparamos con un nene de 5 o 4 años, va a ser exactamente igual. Obviamente el hueso va a estar maduro porque la placa epifisiaria ya cerró y ya tuvo el estímulo necesario, pero no tuvo el pico necesario para crecer. Y en estos nenes, ¿qué creen que pasó? ¿Qué ven de raro? Las piernas están para afuera. Perfecto. ¿Alguien sabe cómo se llama eso? Es una enfermedad, es muy común, más acá en Misiones. Acá en Misiones es muy común esto. ¿Por sentarse mal? No. En realidad, bueno, las mujeres suelen tener las piernas así, que las
la gente habla mal y dice piernas chuecas, es muy común en las mujeres, y eso puede ser por una alteración hormonal, es frecuente. Pero estos nenitos tienen estas piernas así por una enfermedad que se llama raquitismo. El raquitismo es un tipo de alteración nutricional en la infancia. Cuando los chicos, los pacientes pediátricos no consumen suficiente calcio, los huesos se empiezan a debilitar. Y al debilitarse tanto, los huesos no pueden mantener el peso del nenito. Entonces empiezan a doblar y generan estas famosas piernas en X. ¿Ven que es así? Audrey, falta menos de un minuto. Ay, bueno, salgan y vuelvan a entrar. Igual creo que ya termina, no sé. Igual creo que hay una forma que vos amplíes la reunión, porque Brenda hace eso y tiene el gratuito igual. Ah, ¿cómo? Y no sé, una cosa que cambia a minutos ilimitados, no sé cómo hacer. Después le voy a preguntar. Una hacker, Brenda. Bueno, salen igual a entrar, quedan pavaditas nomás.